sí, Señor. En tu presencia queremos estar siempre, Señor amado. Aleluya, Padre Santo. Te damos gracias. Aleluya, alábelo al Señor. En su presencia queremos estar siempre. Aleluya. Así es, iglesia. En la presencia del Señor anhelamos estar siempre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te apartas de nosotros. Nosotros somos los que decidimos apartarnos de ti en un momento dado. Nosotros somos los que caemos en la trampa, los que se nos olvida que todo ha sido creado por ti y para ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta tarde, gracias por tu iglesia, gracias por cada una de las personas que ha venido esta tarde, las personas que a través del internet nos ven, Padre, les bendecimos. Te damos gracias por sus vidas, Padre Santo. Gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias por predestinarnos, separarnos, escogernos para ser tus hijos. Papá, Abba Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Aleluya. Tome usted asiento, hermanos levitas, gracias. Una bendición alabar al Señor, ¿verdad? Recordarnos que el Señor no está muerto. Él está vivo. Aleluya, aleluya. Hay algo especial esta tarde, como siempre, en la presencia del Señor. Todas las cosas son nuevas, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Así es, hermanos. Le damos gracias a Dios por su vida. ¿Tiene usted algún testimonio que darle al Señor? Alguien tiene que bendecir con urgencia y dar testimonio de las señales y prodigios y milagros de lo que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Déjeme decirle que, oiga, el Señor es maravilloso. Cuánto nos ama el Señor. Cómo el Señor, en verdad, su favor nos rodea como un escudo. Cómo en verdad, gente que no conocimos, viene y nos bendice. Amén. ¿Qué ha sucedido a usted? Esta tarde estuvimos la pastora y yo yendo a hacerme un chequeo con el médico. Tenía una cita ya programada con un médico que no conocía. Y oiga, parecía que lo conocíamos de toda la vida. Déjame decirle, amén, el testimonio glorioso. Le veníamos pidiendo al Señor dirección. No queremos hacer más que lo que tú quieras. No queremos hacer más que seguir tus instrucciones, más que oír tu voz. Muéstranos, Señor, que estamos haciendo lo que tú nos estás instruyendo. Y déjenme decirle que a media plática, el doctor nos dijo: ¿me permiten orar por ustedes? Aleluya. Amén, aleluya. Nos tomamos de la mano los tres y empezó a orarnos y empezó a orar y empezó a bendecirnos y a declarar bendición sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre todo lo que hiciéramos. Aleluya. Cómo Dios hace las cosas tan maravillosas. Hablé esta mañana con el médico que me atiende. Tengo que estar en contacto y es mi amigo, es nuestra ovejita espiritual, es un hijo espiritual. Y tenemos que tomar algunas decisiones. Y él, el médico hablando y decretando y estableciendo y diciéndonos: si necesitas que te vaya a ver, voy. Lo que necesites, nada más dime qué necesitas. ¿Qué necesitas? Ahí estoy, sí. Siempre puedes contar conmigo, siempre estoy ahí. Gloria a Dios. No estoy hablando de ninguna enfermedad ni de nada, pero el favor de Dios. Y la palabra dice que tenemos que hablar de las señales y prodigios y milagros que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Y déjeme decirle algo: Dios no hace acepción de personas. Lo único que tenemos que hacer es saber que el favor de Dios nos rodea.
y por causa del favor de Dios, gente que no conocemos viene y nos bendice. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta tarde, Padre. Gracias por este servicio. Gracias, Señor, porque tú usas vasos para bendecirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Maritza, pase usted, bendíganos, por favor. Le damos gracias a Dios por su vida. La hermana Maritza viene hoy a abrir su corazón y sé que el Señor le va a usar grandemente en el nombre de Jesús. ¿Puede usted extender su mano, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, venimos bendiciendo a tu hija Maritza, Padre, dándote gracias por su vida, gracias por el deseo que pones en su corazón, Padre. Gracias, Señor, porque tú usas a todos los vasos dispuestos. No buscas habilidades, sino aquellos que tienen ese corazón para que tú fluyas a través, Señor, de aquella persona que dice: yo quiero dar, yo quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero abrir mi boca y que tú pongas las palabras que tú tienes. Así es que, Padre, bendecimos a tu hijita Maritza, te damos gracias, Señor, porque tú unges sus labios y ella nos habla, Padre, todo aquello que tú pones en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermana Maritza. Bienvenida, hermana. Aquí tiene usted este micrófono y abra su corazón y bendíganos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, le damos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Prepare su corazón, prepare su corazón. Aleluya. Padre, te damos gracias, 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 Señor. Oiga, Dios es bueno. Lo único que el Señor está esperando, oiga, es un vaso dispuesto. Es alguien que diga: yo sé que sé, Señor, yo sé que sé. Me acuerdo la primera vez que me invitaron a participar, a ministrar, a compartir la palabra. Oiga, me sentí, yo quería hablarles y decirles que estaba yo enfermo, que no podía, que había sucedido algo. Evitaba, recuerdo perfectamente. Fue un miércoles a las 7 de la noche. Había yo preparado y había yo estudiado, creo que hasta me había enfermado del estómago, de los nervios. Me temblaban las piernas, me temblaban las manos. Y cuando empecé a ministrar, oiga, fluía aquella palabra, fluía aquel testimonio. Así trabaja el Señor. Amén, iglesia. Estoy esperando que usted venga y me diga: yo quiero compartir la palabra, yo quiero dar testimonio de las señales y prodigios y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Amén, iglesia. Aleluya. Vamos a pasarle este micrófono al hermano. Amén, hermanos, la paz de Cristo. ¿Cómo están? Amén, porque esa era la respuesta que yo esperaba. Y yo decía: si ellos no me contestan nada, ¿qué les va a caer? A ver, hermana, vuelva usted a preguntar. Amén, hermanos, la paz de Cristo. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Así como igual yo. Que usted. Amén. Aleluya. Amén. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que Él me da de estar aquí en su altar, en su presencia, delante de su pueblo querido, delante de ese pueblo que Él pagó ese precio de sangre. Y yo le doy muchas gracias por esa oportunidad que Él me da. Y así como mis pastores y ustedes oraron por mí, yo quisiera que ustedes se pusieran de acuerdo conmigo para orar por ellos, para bendecirlos, porque ellos han sido bendición para nosotros, para decirles: gracias, Señor, por esa bendición preciosa que tú tienes aquí enfrente de tus hijos, Señor, esos ministros tuyos, Señor, que se dejan llevar, que se dejan usar por ti, Padre. Nunca te olvides, Padre, en el nombre de Jesucristo, esas promesas que tú le has dado, Padre, y que ellos nunca se olviden
de esas promesas, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tú los bendigas en años, que los multipliques, que les des sabiduría, Señor, entendimiento, ese amor, Señor, para seguir llevando tu palabra hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo les decía, yo me preguntaba cuando estaba en la casa, ¿cómo voy a empezar esto? ¿Cómo voy a introducir aquí? Ay, Señor, permítame decirles, no es la primera vez que yo me paro en un altar a hablar, a predicar la palabra del Señor, a que el Señor fluya a través de mi boca. Y les digo, hermanos, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Amén. El Señor nos llena de su valor y de su poder, y estamos aquí con las patitas que nos tiemblan, pero aquí estamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él no nos ha dado un espíritu, Señor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio y ese amor y ese espíritu fuerte lo utilizamos para hablarle a sus hijos. Yo tengo muchas cosas escritas, hermano, y de verdad que sé que de todo eso que yo tengo escrito, quizás no vaya a decir ni la cuarta parte. Yo quisiera venir a hablar, Señor, de las bendiciones que nos dan a nosotros, Señor, de las bendiciones que tú nos das día a día, Padre. Yo quería utilizar, Señor, un versículo, hermanos, un testimonio que dio el hermano Jersay. Me hubiera gustado que él estuviera aquí, porque yo recuerdo ese testimonio, yo recuerdo cómo él glorificó al Señor en ese día con su sencillez, con su humildad. Y yo recuerdo prácticamente todas las palabras que él dijo, en donde el Señor lo llamó a las 3 de la mañana a orar en una hora difícil. Yo recuerdo que él no se quería levantar a orar, y que él decía que para él era difícil, ya que era las 3 de la mañana, y que él quería orar acostado. Y yo digo, wow, sí, Señor, así mismo somos muchos de nosotros, porque a mí me ha pasado. Quiero estar, ay, qué rico estoy aquí, y me doy la vuelta y no me quiero levantar a orar, hasta que el Señor lo convenció al hermano Jersay, se levantó y le dijo, levántate, porque tu casa va a ser salva. Y todavía yo recuerdo que él dijo que él como que argumentó con el Señor, y llámalos, algo así, y que él como que argumentó con el Señor, y si yo los llamo a esta hora, van a pensar de que es una emergencia, que es algo malo. Así pienso yo que hacemos muchos de nosotros, hasta que en el argumento él logró hacer la llamada a las 10:30 de la mañana. Creo yo que había un poquito de desobediencia. Me pareció que él dijo que a las 10:30, no recuerdo, pero algo así, a las 10:30, algo así, no, a las 3:30. Bueno, yo decía, creo que ahí hubo un poquito de desobediencia, porque si fue a las 10:30, estuvo argumentando él con el Señor cuando el Señor le dio una orden. Pero de todas maneras, lo que importa es que ellos recibieron su bendición. La familia fue salva, y gloria a Dios, porque cada uno recibió lo que Dios le había prometido. Y en esta tarde, como yo les digo, hermanos, yo vengo a hablar primeramente, perdónenme mis hermanos, un saludo a los hermanos que están y a los amigos que están en el internet escuchándonos. El Señor Jesucristo también nos los bendiga, y ojalá, que sé que sea así, reciban bendición igual que nosotros. Sabemos que este 2013 es un fresco y nuevo comienzo. Este es una nueva bendición que nosotros tenemos. Sé, como dice el Antiguo Testamento, que el ángel de Dios ha movido las aguas, y nosotros estamos en ese movimiento. Nosotros estamos en la expectativa de que va a ser como Dios nos lo ha prometido. Pero tenemos que seguir moviéndonos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando en eso que Dios nos ha prometido. Yo quiero venir a hablarle del título de este mensaje, que es las consecuencias de una desobediencia, de una decisión. Pareciera como que el pastor, yo me hubiera puesto de acuerdo con el pastor, o el pastor de acuerdo conmigo el domingo, cuando él estaba hablando de la decisión y las consecuencias. Y yo me reía ahí, porque yo digo, wow, Señor, wow. Y por donde yo me metía, por ahí yo veía consecuencia y decisión. Y yo quiero traerles, si el tiempo a mí me lo permite, porque voy rapidito, 3 ejemplos bíblicos de personajes bíblicos conocidos por nosotros, personajes que fueron de ejemplo
para nuestras vidas y que Dios utilizó. Los primeros personajes que yo quiero traer es Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros que Dios puso, ¿no?, en la tierra, nuestros padres, aparentemente nuestros primeros padres. En Génesis 3:8, en la Reina Valera, podemos escuchar que dice, y oyeron, tienen la palabra, perdonen mis hermanos que voy a millón. Dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El 3:9 dice, mas Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En el 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí nosotros podemos ver, hermano, que cuando nosotros pecamos, lo primero que nosotros queremos hacer es escondernos de la presencia de Dios. Nosotros queremos aislarnos de la presencia de Dios como si Dios no nos estuviera viendo donde nosotros vamos. Aquí nosotros sabemos desde el principio la historia de Adán, Eva y la serpiente. Sabemos que la serpiente, dice la Biblia, que fue un animal astuto, y ella estuvo comentando a la mujer, estuvo comentando a la mujer de la fruta, que nos es prohibida, le decía a Eva. Y ella decía, no es que sea malo, sino que sabe bien Dios que si tú la comes se te será abierto el entendimiento, la sabiduría, algo así. Bueno, consecuencia, la Eva decidió escuchar a la serpiente y comer de ese fruto. Y no solamente decide ella, sino que también va donde papito, donde Adán, y le da a probar el fruto. Y no solamente queda ahí, sino que también Adán, siguiendo como muchos de nuestros esposos a veces, quieren seguirnos, quieren contemplarnos, quieren hacer algo con nosotros grato, también aceptó la fruta y también se la comió, aunque Dios ya les había prohibido que no comieran de ese fruto. Aquí nosotros podemos ver esa conversación entre Dios y Dios y Adán, ¿no? La consecuencia que ellos tuvieron y las consecuencias que tenemos nosotros hasta hoy. Porque Dios le dice a Eva, Dios se dirige a Eva en la consecuencia. Eva decide creer a la serpiente y comer fruto del árbol y darle a su marido. Adán decide obedecer a Eva, su mujer, y obedecer a Dios, desobedecer a Dios al comer del árbol prohibido. Y por causa de esa decisión, Dios dice a la mujer que multiplicará en gran manera los dolores de sus preñeces. Qué rico es comerse una fruta y tragarse la semilla, ¿verdad? Es muy rico, pero si esa semilla empieza a crecer aquí adentro y se convierte en un melón o en una sandía o en un coco, lo he dicho yo muchas veces, qué duro es tragarse un coco y después sacarlo. Así son los dolores de nosotros, porque yo pienso que allá en aquel tiempo Dios le había dejado a la mujer sin dolor y la mujer salía preñada, embarazada, como queramos llamarle, soltaba a la criatura. Me imagino yo que era sin dolor. Fue un castigo, no, por una consecuencia de su decisión de ella. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y como ya les dije, esto es hasta hoy. Yo no soy hombre, no he ido a malmatarme como muchos de ustedes lo han hecho allá afuera. Como yo veo, por ejemplo, mi esposo, que él tiene un trabajo fuerte. Y como lo he visto, como lo dije en el testimonio que me tocó a mí la vez pasada decir, como lo he visto hasta perder su manera de caminar por el cansancio, por el esfuerzo. Como yo veo al hermano Abraham, que no se encuentra aquí en esta tarde, lo vi, cómo sudan cuando trabajan allá afuera cortando grama, cómo yo veo a los techeros, cómo sudan, cómo se queman, cómo se esfuerzan. Así es por la culpa de una decisión que nos arrastra hasta hoy, porque decidieron y tienen consecuencias.
aquí yo quiero ir a la otra parte del segundo ejemplo. Aquí hablamos de Abraham y Lot. Hombres usados por Dios. Nosotros podemos ver cómo Dios en el Antiguo Testamento llama a Abraham, cómo Dios lo instruye, cómo Dios lo utiliza, cómo Dios abre el mar rojo, cómo Dios saca con ese poder a Israel de la esclavitud, y cómo vemos que se hacen maravillas, prodigios, milagros a través de ese hombre que dice la Biblia que era muy manso. Dice la Biblia que ese hombre era muy manso. Y nosotros vemos aquí, estoy acortando porque tengo, como le dije, mucho escrito. Nosotros vemos que ya casi al final de alcanzar la bendición, porque ese era el hombre que Dios había puesto para sacar a su pueblo de Egipto, para llevarlo a la tierra, ¿no? Perdón, mis hermanos, perdones, yo estoy hablando de algo completamente equivocado. Me perdonan, yo estoy hablando de Abraham y Lot. Me adelanté, perdónenme. Le dice en Génesis 2:1, le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así empezamos a ver la orden que Dios le da, la orden que Dios nos da a nosotros. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Quiere decir que Abraham tenía tierra. Quiere decir que Abraham tenía parentela, tenía parientes como usted y yo. Quiere decir que Abraham tenía padre. Y él le dijo: vete. Y dice la Biblia que sale Abraham con su mujer Sarai. Sí, salen los dos. Abraham obedeció. Pero no solamente sale con Sarai. Adán decide desobedecer a Dios. Abraham sale con Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, no un pariente. Y se va Abraham con Sarai, su mujer, y se va con Lot. No, Dios no dice nada, como muchos de nosotros decidimos que no me pongo el zapato verde porque lo quiero rojo, y Dios nos mandó que nos lo pusiéramos verde y nos los ponemos rojo para ser claro, ¿no? Y Dios no dice nada. Tú quieres el rojo, ok, ponte el rojo. A la mitad del camino vas a ver lo que te va a hacer el rojo cuando te dije que te pusieras el verde, ¿no? Así mismo pasó. Dios se quedó calladito, no dijo más nada. Más adelante vemos hasta dónde llegan las consecuencias de esa desobediencia. Dice la Biblia en Génesis 3:2 que Abraham era riquísimo y Lot en 3:5 también tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ya Dios sabía eso. Ya Dios sabía que ellos eran riquísimos y que los iba a prosperar más. Y la tierra para ellos dos ya no era suficiente para que ellos estuvieran juntos. Así que por eso hubo contiendas entre los pastores de ambos. Así que Abraham habla con Lot para que se aparte de él. Atención, Abraham habla con ese sobrino que se lleva, que sale con él, y ahora le dice: bueno, mijo, apártate porque no hay pleito entre nosotros. Para que los tuyos y los míos estén tranquilos, mejor tú coge por tu lado y yo cojo por el mío, ¿no? Y Abraham todavía le da a escoger a Lot. Le da a escoger a Lot, y Lot decide irse a la llanura del Jordán. Lot miró para todos los lugares, pienso yo, y Lot decide irse a la llanura del Jordán, al oriente, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, en donde los hombres de ese lugar, dice la Biblia, eran malos y pecadores contra Dios. A eso fue lo que Lot decidió, irse allá, porque quizás en aquella llanura, para él y sus pastores, los que pastoreaban su ganado, era mucho más fácil. Quizás había agua, y miró quizás allá las rocas y dice: no, que se agarre Abraham aquello y yo me quedo con lo más fácil. Y lo más fácil lo llevó a una ciudad donde no eran temerosos de Dios, sino pecadores contra Dios. Ahí va la desobediencia, porque si Lot le hubiera dicho a Moisés: oremos y vemos a ver a dónde nos vamos cada uno, no, él miró automáticamente, como salimos muchos de nosotros, el camino más corto es el mejor.
algunos de nosotros, aparentemente, cuando quizás el camino largo, el donde tengamos que dar la vuelta, es el que nos va a traer la bendición. Y se va Lot, llega a Sodoma, en donde dice que allí los hombres eran pecadores contra Dios. Después que Lot se apartó, miren ustedes, después que Lot se aparta de Abraham, vino Dios y le recuerda a Abraham la promesa que le había dado desde que lo llamó. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Eso es todo lo que alcance a mirar tus ojos. Todo lo que eso alcance a mirar, eso es tuyo. Yo te lo he prometido y te lo voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Vemos cómo la mala decisión, desobediencia de Abraham al principio y la decisión de Lot a escoger las llanuras del Jordán para que todo fuera más fácil, menos trabajo para él, ya les había comentado, termina, aunque no fue Lot el que originalmente empezó. Eso fue Abraham el que empezó al desobedecer, al tomar una decisión. Lot pierde su vida, la esposa de Lot pierde su vida. Ahí tiene una familia, vemos cuando Abraham pelea, Abraham intercede con Dios y le dice y le pone 50, 40, 30 hasta que llegan a una cantidad, creo que eran de 10, intercediendo por ese pueblo y todavía no habían 10 justos. Así Dios tiene que ir a esa ciudad, tiene que interceder, hablarle a Lot y decirle, sal porque tengo orden de destruir esta ciudad y apúrate, escapa por tu vida. Todavía así, el ángel da una orden y le dice, cuando salgan, no miren atrás, ¿no? Y me supongo yo, allí cuando dice la palabra que la mujer de Lot, la esposa de Lot, pierde su vida, me supongo yo, la Biblia dice que iban apurados, no iban apurados. Pienso yo que dejaron todo y me imagino que la mujer de Lot también iba y hace así. Me imagino que así quedó, así, o algo, como ella miró, ¿no? Hecha una estatua de sal. ¿Por qué? Por la decisión de voltear a mirar atrás. Nosotros no tenemos por qué pedirle a Dios, ¿por qué? Preguntarle a Dios por qué. Dios nos dice, no hagas esto. Se acabó. No lo hacemos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo recuerdo que pienso muchas veces, mi nieto, el profeta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y mi esposo se pone a veces a la par de mi nieto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me saca a veces la cana verde pero porque hay que darle tanta explicación, así será Dios con nosotros. No tenemos por qué estar pidiéndole explicaciones a Dios por qué. Él sabe por qué. Y así mismo fue. Perdió su vida la esposa de Lot por mirar atrás. Podríamos pensar nosotros que era porque ella tuvo curiosidad de ver qué era lo que pasaba. Podríamos pensar nosotros que lo que podamos pensar. Pienso yo a mi manera de pensar, pienso yo que su corazón estaba allá, que ella le dolía quizás dejar lo que estaba dejando y por eso volteó a ver, pienso yo. Tenemos diferentes maneras de pensar, ¿no? Pero perdió su vida por la consecuencia de una decisión que tomó. Podemos ver todavía que Lot le pide al ángel una ciudad Suar, en donde esa ciudad no fue destruida porque Dios la pidió, Lot la pidió, y fueron allá. Todavía podemos ver cómo el ángel le dice, apresúrate porque no podré hacer nada hasta que tú llegues allí. Todavía pasa lo que pasó y todavía Lot sigue con miedo y decide irse a una cueva. Allá en esa cueva, Lot y sus 2 hijas, solos, ¿no? Las inteligentes deciden hacer el ingesto, el pecado de acostarse con su papá para que la descendencia de su padre no se pereciera, no desapareciera, ¿no? En esa ciudad posiblemente hubiera algún hombre para ellas. Pídanselo a Dios, queremos hombre, pidámoselo a Dios, queremos marido, pidámoselo a Dios.
ellas tomaron la decisión. La mayor lo emborracho, creo yo, me acuesto con él por la noche, me levanto y nada pasó, y al día siguiente va la menor y se acuesta con el papá y tampoco nada pasó. De ese pecado nosotros podemos ver qué es lo que salió. Atención, de esa descendencia de Lot y sus hijas salen los moabitas, Moab, hijo de la hija mayor con Lot, y los amonitas, Ben-amini, hijo de la hija menor con Lot. ¿Qué son esa descendencia? Dios prohíbe más adelante a su pueblo, a Israel, que los hombres se alleguen a esas mujeres. Les prohíbe. Tanto era lo que había ahí metido que hasta Salomón quedó enredado con esas mujeres. Porque dice la Biblia que Salomón, siendo un hombre que no pidió nada para él, un hombre con toda la sabiduría que le dio Dios, Salomón quedó enredado. Le pareció poco, aparte de la esposa de la hija del faraón, tenía, dice la Biblia, que 700 esposas y 300 concubinas. Ustedes se imaginan qué puede hacer un hombre si una les costamos. Se rascan los pelos, ¿verdad, hermano? Hermano, no se rascan los pelos, pues el mío se jala los bigotes, ¿no? Le costamos una. Imagínense 700 y 300, 1000 mujeres, ¿no? ¿Y qué pasó con ellas? La mayoría, dice la Biblia, que lo iban a hacer. 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón cuando Salomón era viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Dios como el corazón de su padre David. Satanás sabe esperar el momento oportuno. Nos da cuerda y cuerda y cuerda y nosotros pensamos no pasó nada. Satanás sabe cuándo ataca porque él no duerme. Mientras Salomón estaba vigoroso, mientras Salomón podía, mientras Salomón hacía esto, sus mujeres tranquilas, pero esperaron que Salomón ya fuera viejo, que ya su fuerza hubiera caído para entonces ellas levantarse. ¿Quién se levantó ahí? Satanás. El mismo enemigo que tenían ellos ayer, lo tenemos nosotros hoy disfrazado de lobo. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotras nos limpiamos con esa sangre preciosa. El último ejemplo, Moisés, que me adelanté con él. Moisés, un hombre que vemos cómo Dios lo usó, cómo Dios lo saca, cómo Dios trabaja con su pueblo, con la rebeldía de su pueblo, porque dice la Biblia que Israel era duro de cerviz. Dice la Biblia eso, duro del cuello, de doblar el cuello, como muchos de nosotros lo hemos sido. Yo era una, dura de doblar el cuello, de humillarme. Ay, qué orgullo, no. Eso es para otros, para mí no. Yo le decía a mi hermano, ustedes son unos fanáticos. Ay, eso estar orando, estar ayunando, eso estar yendo y congregándonos todos los días. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Nos congregamos miércoles, nos congregamos domingo, y si hay día de dama, día de caballero, día de vigilia, lo que sea, nos congregamos, porque eso es lo que dice la Biblia. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos considera pecado. Simple. Ustedes han visto muchas veces, y espero que no se me vea algo ahí, ¿no? Ustedes han visto muchas veces esto en el pastor aquí arriba, ¿no? ¿Qué significa esto? Un pie aquí y el otro en el mundo, ahí dándonos besitos con aquel, ¿no? Dice la palabra de Dios que el que no está con él, o recoges o desparramas. O recoges con el Señor o botas para tú sabes dónde vas. El que no está con él, desdichadamente no recibe la bendición. Y nosotros tomamos la decisión. Somos nosotros. Nosotros tenemos que, como el pastor, Dios le puso al pastor, nosotros tenemos que involucrarnos en la obra. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón en la obra. Y no solamente aquí el servicio. La iglesia del Señor Jesucristo necesita urgente, la gente afuera necesita urgentemente la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros estamos dormidos. Estamos
esperando, peleando. Ay, ¿y cuándo? ¿Y por qué no me toca a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? 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 Lo digo por experiencia. Lo digo como así me sacó el Señor a Moisés y me dijo, mira cómo trabajé con él. Me protestó cuando lo llamé, me dijo que era tartamudo, le puse a su hermano para que él fuera la voz. Y yo me iba a hablar con Moisés, dice Dios. Ahí lo lleva y al punto de alcanzar la bendición, Dios le dice a Moisés, le quisiera leer el pasaje. En Deuteronomio, Deuteronomio 28, le dice Dios a Moisés y Aarón, toma la vara y reúne la congregación y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Pero por qué eso? Porque el pueblo Israel estaba acostumbrado a quejarse en todo. Que si querían esto, iban donde Moisés, por tu culpa, porque tú nos sacaste, porque bien estábamos en Israel, comiendo purros, comiendo cebolla, comiendo ajo. Necesitaban carne, por tu culpa queremos carne. Hasta que el Señor les mandaba que les saliera por las narices, dice la palabra, no digo yo, lo dice la palabra, carne. Querían esto, querían agua, allá va el pueblo. Dice Números 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, el pueblo. Ese pueblo que Dios había sacado con milagros y prodigios. Ese pueblo que vio la manifestación del Dios Todopoderoso cuando su enemigo estaba detrás y ellos tenían enfrente el Mar Rojo, viendo cómo se abre ese mar, cómo Moisés utiliza su autoridad. Porque Moisés clamó a Dios y Dios le dice, no, ¿por qué clamas a mí? Usa tu vara, ese poder que yo te he dado, úsalo, ¿no? Y vemos cómo se abre el Mar Rojo y cómo pasa Israel en seco, no entre charquitas, en seco. Y vemos cómo se cierra ese mar y cómo perece el pueblo el ejército enemigo, cómo perece el faraón con todo su ejército. Todavía ellos les parecía poco todo lo que habían recibido de parte de Dios, como muchos de nosotros. Yo me pongo de ejemplo. Yo vine de Florida, vine cristiana, vine ya con Jesucristo en mi corazón, y me preguntaba la pregunta que se hacía el hermano César, que no está aquí en esta noche, en por qué, si Dios dice que esto y que el otro, ¿por qué no se ve eso? ¿Por qué no se ve? Y siempre terminaba yo en una lloradera. ¿Y por qué? Y como yo he escuchado. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada malo. Si yo, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, ¿por qué? Aquí el pueblo le dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. 24. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Dios a este desierto, para que muramos nosotros y nuestras bestias? 25. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Ellos preferían estar allá en la esclavitud. Ellos preferían estar allá donde los maltrataban, donde les ponían tareas difíciles. Allá preferían estar antes de pensar en un momento que estaban dentro de la bendición de su Dios. Asimismo, Señor, nosotros vemos, hermanos, cómo Dios llama a Moisés, cómo habla con él. Vemos cómo hace todos sus milagros y sus prodigios. Y en 28 de Deuteronomio, hermanos, perdónenme, en 28 de Números le dice Dios a Moisés y a Aarón, toma la vara y reúne la congregación y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y Moisés, a punto de llegar a agarrar la bendición, me imagino, Moisés fue, alzó la vara y golpeó la peña 2 veces. Dios le dijo
háblale a la peña. Y Moisés la golpeó 2 veces. ¿Sí? Salió lo que Dios prometió. Dios prometió, va a salir agua. Y salió, porque Dios no deja de cumplir ninguna de sus promesas. Y yo estoy de acuerdo. Yo he vivido eso en carne propia, donde Dios me ha prometido, y sé que muchos de ustedes también, donde Dios nos ha prometido y Él ha cumplido. Pero hay consecuencias. El diablo siempre pasa la factura. Dice la palabra que alzó Moisés y golpeó la peña. En 20:12, Dios rápido le contesta. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón: por tanto no creísteis en mí para santificarme, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, no te vistas que tú no vas. Buen panameño, ¿no? No te vistas que no vas. No entrarás y no irás con ellos. Y Dios, en su misericordia, todavía le permite a Moisés ver la tierra prometida de lejos. Cuando yo leía ese pasaje, mucho tiempo atrás, yo lloré, porque yo digo, wow, cómo ese hombre de Dios, cómo ese hombre manso, cómo ese hombre, todo lo que pasó, todavía nada más que tiene que verla de lejos, porque no puede entrar por una decisión que él tomó. Porque quizás no escuchó bien la voz de Dios, porque quizás no le prestó atención, por ese afán que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida propia, que de estar en el afán del trabajo, que alguien nos molesta de tal manera que respondemos. Yo he escuchado el testimonio de la hermana Juana, que dice que muchas veces como que se ha querido levantar el yo con su jefa o algo así, conmigo igual, no voy a poner a nadie más, a mí. Y muchas veces hemos dejado salir el logro que hay allá adentro, que donde la palabra dice, no dejando que lo cojo de nuestras vidas se salga. Me imagino que eso le pasó a Moisés, y taquete, le pegó a la peña y tuvo consecuencias. Cuando yo vi esa palabra que Dios le dijo, tiempo, Dios le da con detalle el día, el momento, la hora y el nombre del monte donde fue, para que no se lo olvide, por si acaso había argumento, para que no se lo olvide. No, porque ese día hiciste y no me reverenciaste, no me quisiste, para no decirle como pienso yo. Le dice en Deuteronomio 32:51, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. En el 52 dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Wow. Después de un camino tan largo, quedarse a mitad. Y ahí no lo escribí, pero ahí lo leí, que ese mismo día Dios le dice a Moisés, y en este monte morirás. Y Moisés murió en ese monte junto con su hermano Aarón. Aarón murió primero y después Moisés. Una decisión tuvo consecuencias. No es que no sea salvo, pero no logró agarrar la bendición completa, como muchos de nosotros. Estamos peleando la bendición, pero algo nos hace desviar. Hermano, si me alcanza el tiempo, que ya creo que tengo poquito, voy a entrar a la palabra. Esa fue la introducción. Verdaderamente, ¿cómo estamos? Yo hago la pregunta y me incluyo yo. Verdaderamente, ¿cómo estamos en las cosas de Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en las cosas de Dios? Nos dejamos que el Señor sea el que habla en nuestras vidas, dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, sea el que nos muestre el camino, o dejamos que nosotros mismos tomemos nuestra propia decisión, que nosotros mismos marquemos nuestro camino. Ya nosotros somos salvos por gracia, gracias al Señor Jesucristo. Y yo me he puesto a pensar en muchas ocasiones cuando yo veo ejemplos por ahí. ¿O será que la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ella no miente. ¿O será que el mismo, ese Dios de ayer, era más fuerte en la vara? ¿O será que ese Dios era, como decimos nosotros por ahí, de pocas pulgas? El que me las hace, me las paga.
¿O será que nosotros estamos abusando de la gracia? Pensando de que, no, yo peco y me arrepiento y no pasó nada. Sí, está bien, todo aquel que peca y se arrepienta, Dios en su amor, en su misericordia, en su benevolencia viene y lo rescata otra vez, limpia su vestidura. Pero no manchemos, no pisoteemos la sangre de Cristo, que costó precio. Esa salvación costó precio. Y nadie de nosotros aquí la ha podido pagar ni la podrá pagar jamás. Yo soy la primera. Como yo les decía, yo venía desde Miami aquí, acostumbrada a la vida que estaba acostumbrada a vivir, a la mentira, siendo cristiana, a doblar, a jugar el doble, quizás las, ¿cómo le podemos decir? Si las apariencias, otra cosa más todavía, a los hermanos que les gusta la picardía, eso, el doble sentido. No, era cristiana, Dios me había apartado, pero estaba ahí. Escuchaba, no, quizás no participaba, pero escuchaba y quizás me gozaba en la fiestecita. Y tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ese dicho también es panameño, ¿no? Y ahí estaba yo, y cansada ya, cansada de esa miseria, cansada de vivir en miseria, en derrota, en pobreza, cansada de la mentira de Satanás, cansada. Tomé una decisión. Mi esposo me había ofrecido 4 años atrás venir a Georgia. Yo no quería venir aquí ni amarrada. Quería venir aquí, no quería dejar el trabajo de 17 años que yo tenía, pero lo que no quería dejar era el relajito que tenía allá. Eso era lo que yo no quería dejar. Mi esposo vino por 1 año y se regresó porque él dijo, no. Allá en Georgia hay como 4 mujeres para cada hombre y yo tengo la mía. Esas son palabras de él, yo no estoy mintiendo, él me lo dijo. O tú estás conmigo o yo estoy contigo, pero yo y tú y yo solos no. Y así fue hasta que un día yo me cansé y le dije, Señor, estoy harta, ya no quiero más. Me voy, tú me abres el camino, tú me pones, y el Señor fue haciendo en mi vida lo que Él me había llamado. Yo sé que yo tengo un llamado de Dios. Yo sé que, dice Salmo 138, David dice, tus ojos vieron mi embrión. Y yo sé que los ojos de mi Dios me vieron cuando yo estaba ahí en el vientre de mi madre. Y no es por gusto, Dios no se equivoca con nosotros. Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros alargamos o acortamos ese camino. Llego yo aquí y todavía me arrastra todo lo que traigo. Venía de perder casa, venía de perder carros y llegamos aquí, me acuerdo, estábamos recién empezando, nos quitan los 2 carros. ¿Se acuerda, pastor? Nos dejaron vestidos y cacareando, sin los 2 carros. ¿Cómo mi esposo iba a ir a trabajar? Yo no trabajaba, gracias a Dios, ¿no? Pero ¿cómo iba a trabajar? Él tenía 1 hora de camino, de ida y 1 de venida. Dios movió su mano y nos mostró que Dios, Él es poderoso. Y nos brindó un carro y ahí fuimos caminando y caminando. ¿Cuántas veces Satanás nos ha querido quitar la casa? El pastor es testigo. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho en su palabra, una y otra vez te bendeciré? Una y otra vez te diré que estoy contigo. Una y otra vez te respaldo. Una y otra vez te levanto. Una y otra vez. Mis hermanos, gracias al Señor tenemos a ese Dios todopoderoso, Jesucristo, que podemos confiar, podemos saber que Él no nos avergüenza, Él no nos deja avergonzados. Y le doy gracias al Señor porque Él me ha dado la oportunidad este día de estar aquí. Quizás yo apunté mucho de lo que no he dicho, pero yo sé que Dios tiene un propósito con ustedes, con cada uno de ustedes. Yo sé que nosotros no estamos aquí para volver atrás. Eso sí se los puedo asegurar. Yo tenía a mi nieto agarrado de la mano porque yo le dije a él es un especial tesoro junto con mi otro nieto. No lo tengo conmigo, pero yo lo declaro así. Él es profeta de Dios. Digan sus padres lo que digan. Karen fue no nacida en el Evangelio, creada en el Evangelio. Ella decidió doblar su página. Yo la pongo siempre en la presencia de Dios y sé que cuando Él dice, Él cumple. Y yo descanso en su palabra. Y el niño
le gusta mucho allá en la casa. Y yo le dije al niño, el domingo tú vas a ir conmigo a la iglesia. Tú vas a ir conmigo allá. ¿Tú sabes por qué? Porque dice Proverbio, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. No es al niño en el camino normal, en el camino de Dios. Porque después son los jalones de pelo que nosotros nos damos, los golpes. Cuando queremos venir a traerlos, ya reaccionamos tarde. Ya es tarde, no para Dios, sino para nosotros, para los malos ratos que vamos a pasar. Y ahí yo agarré al niño y le dije, ¿tú te acuerdas lo que dijimos? Y me dijo, Yesela. Digo, ok, aquí a mover, porque si en la casa lo mueve, aquí lo mueve igual. Porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Cómo instruyamos a nuestros hijos. Después, viendo las hermosuras que hemos tenido y después hay que amarrarlas con soga para traerlas. No. Yo no tuve la oportunidad, la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi vida fue como una gitana, allá, aquí, allá y allá por todos lados. Y le doy gracias a Dios que me rescató, que estuvo a tiempo, porque Él nunca llega tarde. Y por eso yo tengo que alabarlo, tengo que bendecirlo. Aunque el mundo me diga fanática, como yo dije, aunque el mundo me diga loca, aunque el mundo me critique, aunque el mundo me señale, no me importa mientras Dios tenga su mirada puesta en mí. No me importa mientras Él diga, ahí está mi hija, a esa que yo levanté, a esa que yo saqué del pecado, a esa que yo liberté de las garras de Satanás, a esa que me da la gloria y la honra. Amén. Por eso yo les digo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, aquí hay un altar. Traiga su problema al altar, cualquiera que sea. ¿Qué es lo que nos impide venir a la presencia de Dios? Falta de trabajo, falta de esposo, falta de esposa. ¿Qué nos impide venir a la presencia de Dios? Nada. Aquí hay un altar. Dios es un Dios de pacto. Él nunca deja pasar nada. Él siempre se acuerda, porque es aterrador. Aterrador en parte. Cómo Dios se acordó de eso que para mí, wow. Moisés golpeó la piedra y Dios se acordó. Y es aterrador para mí ver cómo Él cumple su palabra, nos guste o no. A nosotros nos gusta que Dios cumpla la palabra. Te voy a bendecir, te voy a dar carros, te voy a dar casa, te voy a cancelar deudas, te voy a sanar, te voy a libertar. Nos encanta, pero cuando Dios dice no, es no. Y nosotros muchas veces nos dejamos arrastrar. Le pedimos trabajo a Dios. Señor, dame un buen trabajo porque este no me gusta, este me maltratan, este y lo otro. Y lo primero que hacemos cuando Dios nos da el trabajo, estoy ocupada, yo no voy para la iglesia. Estoy muy cansada, yo mejor me quedo en la casa. ¿Qué? Hermano, yo tenía varios invitados hoy y ninguno de ellos vino. Y les puedo decir por qué. Porque cuando me miran, hermana, me dice uno, cuando usted esté orando, acuérdese de mí en sus oraciones. Le digo, hermano, lo invito a la iglesia. Usted no sabe si el día de su sanidad era hoy. Usted no sabe si el día de su salvación era hoy. Usted no sabe si cuando usted va a cruzar la calle hoy, llega un carro y se acabó. Usted no sabe. No estoy deseando mal a nadie, pero nosotros no sabemos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Y yo le doy la gloria y la honra. La otra me llama dando excusa de que me llamó bien tempranito porque somos buenos para dar excusa. Pero somos tan buenos para escaparnos de las garras de Dios, de las manos de Dios. No saben yo cómo quisiera haber nacido en un hogar cristiano. Yo como quisiera haber conocido a ese Dios de la gloria que conozco hoy y que estoy conociendo cada día más. Y por eso a eso mismo vengo yo a decirle a ustedes. Pastor, 5 segunditos, no me voy a pasar más de 5 segunditos, pastor. Dice Isaías 1:19 en la Reina Valera: si quisieres y oyeres. Pero a mí me gusta más el lenguaje actual.
El lenguaje actual dice en A1, 18, 19, vengan ya. Vamos a discutir esto en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Dice la palabra del Señor, dice el mismo Señor. Si quieres y oyereis, el pastor decía algo el domingo, si sabes oír, decía la palabra. Y dice la palabra en el lenguaje actual que me gusta más, vengan ya, vamos a discutir en serio. Eso lo dice Dios, no lo dice el pastor, no lo digo yo, no lo dice ningún otro hermano. Dios lo dice, vengan ya, vamos a discutir, vamos a hablar en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Qué queremos, hermano? En el nombre del Señor Jesucristo, la gloria es para Él. Amén, hermana. Dele una alabanza de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias a Dios. El Señor nos está hablando. La palabra dice, hazme recordar, entremos a juicio. Habla tú para justificarte. Aleluya. Si está escrito, es verdad y yo lo creo y lo recibo y no acepto nada que sea contrario a la palabra de Dios. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Muchas gracias, hermana Maritza. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Oiga, todo comienza con una decisión. ¿Está usted de acuerdo? Me gozo grandemente. Le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Maritza, nuestro hermano René, Karen, oiga, la hermana Josefa, el regalo de Dios, Alex, su yerno, toda su casa, su hijo, toda su casa en el nombre de Jesús. Así es, iglesia, les amamos y bendecimos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 2. Le quiero leer, capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Le voy a leer la Biblia del lenguaje actual y la Reina Valera. Dice la Biblia del lenguaje actual, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. ¿Cómo dice su Biblia? En todo. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Nos estuvo ministrando el Señor a través de la hermana Maritza y hay un rema que Dios puso en mi corazón hace muchos años. Obediencia igual a recompensa. Desobediencia igual a consecuencia. Oiga, la consecuencia es inevitable. Ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Amén. Y ya fuimos perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La consecuencia es inevitable. Oiga, si yo sé que me hace daño comer esto, pero ya oré. ¿Ya para qué? Ya oré. Ahora sí, no me va a hacer, no me va a tener ningún efecto. Amén. Pero hay consecuencias. ¿Está usted de acuerdo conmigo? El Señor nos dice, Proverbios, llévese esta palabra en su corazón. El Señor está hablando a nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Se acuerda cómo empieza? ¿Cómo empieza todo? Palabra, pensamientos, emociones, decisiones, acciones y hábitos. Todo empieza con lo que oímos. Amén. Todo empieza con lo que con nuestros sentidos.
Todo empieza cuando nuestros sentidos empiezan a caminar. Nos vamos por lo que es fácil o nos vamos por lo que nos gusta. No tomamos en cuenta a Dios. ¿Y sabe qué? Esta es una batalla de todos los días. Pero la palabra de Dios nos dice: pero tú, oh hombre de Dios, tú, oh mujer de Dios, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Que peleemos la buena batalla de la fe. Dice Santiago 1, Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene oídos para oír, oiga, entienda. En el hebreo original dice que se nos añade. ¿Cuál es la palabra en el hebreo original? Que se nos añade la responsabilidad de lo que hemos oído. Decía la hermana Maritza que invitó a varias personas y que recibió varias llamadas. No sabemos cuándo está la respuesta. Hoy es un día bendecido. Nosotros estamos felices de oír la palabra que el Señor nos sembró. Dice Marcos capítulo 4, verso 20. Habla de la parábola del sembrador. Y dice el verso 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. O sea, yo puedo oír la palabra, todo empieza: palabra, pensamientos, emociones, decisiones, acciones, hábitos, carácter y destino. La oiga la palabra, pero el Señor nos dice y nos recuerda y nos dice: los que dan fruto es porque son buena tierra, oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué necesité? Oír la palabra y ponerla por obra. Obediencia igual a recompensa. Desobediencia igual a consecuencia. Es inevitable. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? El que hace lo que Dios dice, recibe lo que Dios dijo. Perdón, ¿lo puede usted decir conmigo? El que hace lo que Dios dice, recibe lo que Dios dijo. Es sencillo recibir de Dios. Es tan sencillo que la gente no lo hace. Porque es muy fácil. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Poner por obra lo que la palabra dice. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por esta tarde, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra que hemos oído. Sabemos que tú la sembraste en nuestro corazón. Sabemos que nos has preparado para hacer una buena tierra. Y sabemos, Señor, que damos fruto abundante, Señor. Tú nos instruyes y nos dices: no seas sabio en tu propia opinión. No tengas doble ánimo. La decisión es nuestra. No es de Dios, porque Dios ya lo decidió, Dios ya lo estableció, Dios ya lo dijo. Ahora solamente está en nosotros. Obediencia, recompensa. Desobediencia, consecuencia. Y todo es una
decisión. Gracias, Padre. Sellamos esta palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por el fruto abundante que traes a nuestra vida. Gracias por la libertad de tu hijo Reinaldo Buitrago. Lo vemos sembrando la palabra, predicando la palabra junto con tu hija Victoria, con Neymar, con Grace, toda su casa y su descendencia. Padre, de tus hijos, Señor, les bendecimos. Gracias por la sanidad de tu hijito José Echeverría, Padre. Gracias, Señor, por esas personas que nos han estado hablando, Señor, de los centros de detenciones. Gracias, Señor, por la semilla que ha regado tu hijo, Padre, en el lugar donde está, Señor. Gracias por esas Biblias que enviamos, Señor, y el fruto que está dando la palabra, Padre. Abundante el consuelo, la fe, la convicción, la vida nueva, Padre, la salvación que está trayendo a todas aquellas personas, Padre, que tu hijo está ministrando. Hoy tienen servicio donde están. Yo sé que tú le estás usando grandemente. Gracias por las respuestas, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, y porque, Señor, oímos tu palabra, Señor. No somos sabios en nuestra propia opinión, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Usted bendice a Dios, fue bendecido grandemente. Créame que nosotros hemos sido grandemente bendecidos en el nombre de Jesús.